Hola, hola, jóvenes. ¿Qué tal? Muy bien, continuamos. Continuamos. Características no lineales. Sería la continuación de regresión lineal múltiple, ¿verdad? En realidad, eh, no es tanto lo que cambia nuestra fórmula. De hecho, vamos a ver que la fórmula se mantiene casi sin ningún cambio. O sea, no la fórmula, sino el programa. El programa para calcular la hipótesis, en realidad, no cambia, pero sí cambia el concepto. Sí va a cambiar el concepto porque, por ejemplo, eh, vamos a suponer un comportamiento que no sea cuadrático. Vamos a poner un ejemplo aquí. De las casas. Son casas. Ok, vamos a poner un ejemplo de casas. Y voy a correrlo primero porque lo que quiero es mostrar una gráfica. Aquí se ve que esta no tiene nada que ver el sensor y aguja, porque eso está pensado para otro problema de un gas. ¿Sí? Está pensado para un problema de un gas, pero ahorita ignoren estos títulos de los ejes de sensor y de aguja. Bien, en este caso del ejemplo de las casas, estamos viendo nosotros precios de casas que tienen que ver, por así decirlo, con la superficie. Pero estamos viendo que una recta, que en este caso sería una predicción lineal, esta recta roja es la que pasa, por así decirlo, de forma lineal lo más cercana posible a todos los puntos, pero nosotros vemos que la recta no nos alcanza, no nos alcanza. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, sería mostrar esta base de datos. Aquí está la base de datos. 75 cuesta 68. Sería este que está aquí, yo creo. 80 es este. 105 90. Pues yo creo que va a ser este 105 90. Luego 115 120 y así, esos puntos. Pero dije, bueno, esto me da una línea recta, y una línea recta no me explica muy bien el modelo. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si tiene un comportamiento cuadrático? Entonces lo que hago es, en los datos, en lugar de tener una sola columna para las X, ahora tengo dos columnas para las X, donde una sería la X normal y la otra sería la X al cuadrado. La característica sería X, el segundo elemento, X1, pero este sería el segundo elemento de X2, pero X2 es X1 al cuadrado. ¿Sí? Si no me creen, aquí ponemos cuánto me da 80 por 80, me da 6400. Es decir, todos estos valores, la segunda columna es el valor cuadrático del anterior. ¿Sí? Y este archivo se llama casas 2, por ejemplo. ¿Qué pasaría si ahora pongo casas 2, que es el que haga el análisis? ¿Sí? Si revisamos, ya se parece un poco mejor la predicción a los datos. ¿Sí lo ven?
O sea, quiere decir que los datos tienen un comportamiento, por así decirlo, cuadrático. ¿Sí? Por así decirlo, cuadrático. Es decir, la curva se ajusta lo más posible a los datos. Y pudiéramos hacer lo mismo, por ejemplo, para ponerle, bueno, ¿y qué tal si no es cuadrático, es cúbico? Bueno, pues le agrego una tercer columna a los datos para que esto sea cúbico, sea la x1 normal, la x1 al cuadrado y luego la x1 al cubo, la tercera característica, ¿no? Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, casas 3 y lo corremos, y aquí ya incluso tiene un ganchito hacia abajo. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero así siguiéramos esa tendencia, pues no sé si sea cierta, porque pues a mayor terreno pues debe de costar más, a lo mejor no con la misma, o sea, no debe costar menos. Aquí sí, esta parte no me gustó, pero bueno, así se empiezan a degradar algunos modelos, pues ahí vemos que está mal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera cuadrático? Aquí más se bajó, ¿sí? Y si fuera cúbico, señal de que sí tengo esos datos hasta el cúbico, ¿no? No, perdón, hasta la quinta, también aquí más. El que nos convenció más creo que fue el cuadrático, ¿verdad? El cuadrático fue un poco así, más acorde. Entonces quiere decir que esto es cuadrático. Bien, entonces primero vimos la gráfica esa, pero ahora hay que ver la fórmula es igual, ¿sí? La fórmula es igual. Aquí pudiera poner igualmente el acumulador 0. O sea, para el algoritmo del descendente del gradiente, no sabe en realidad si el parámetro es la x1 al cuadrado, la x1 al cubo, etcétera, ¿no? Lo ve como una característica más solamente, ¿sí? O sea, es agregarle una característica más a los datos. Para el algoritmo descendente del gradiente no existe ningún cambio como tal. Pero de todas maneras se escalan los datos, ¿sí? Estos son los datos. Habría que ver cómo quedan los datos después de escalados, ¿verdad? Vamos a ver cómo quedan los datos después de escalados, para ver si son muy parecidos o no. Entonces aquí sería datos escalados, y lo que le vamos a pasar va a ser x, ¿eh? Vamos a pasarle los datos escalados. Entonces aquí serían los datos escalados. En este caso es para el cuadrático, ¿no? El cuadrático. Vamos a ponerle el cúbico o el quinto. Vamos a ver el quinto. No, el quinto no me gustó porque no alcanza a caber en un solo renglón. A ver si el cuarto sí cabe. El cuarto sí cabe. Muy bien, entonces aquí sí cupo. Entonces aquí los datos originales, donde incluye las características y la y. Los datos incluye todo, ¿sí? Pero aquí nada más es la pura característica. Entonces tenemos los datos, el lineal, el cuadrático, el cúbico y a la cuarta potencia.
Aquí no se sabe eso porque ya están escalados los datos, si se fijan. Los datos están escalados. Entonces, tenemos este comportamiento aquí. Se me hace raro que haya... no, pues es que sí, no es que están en secuencia, sino que hay datos chicos, datos grandes, así revueltos, por eso. Muy bien, entonces aquí estamos viendo hasta la 4 potencia, ¿no? La 2 es la que ganó. Bien, entonces voy a quitar esto para que no los imprima y solo ver la gráfica. Ahí se ve la gráfica. Entonces, como conclusión, cuando nosotros manejamos características no lineales, el algoritmo no cambia, sigue siendo el mismo algoritmo el que se está usando para de regresión lineal logística. Lo único que cambió fue que le agregué el término cuadrático de x1, el cúbico hasta la n-ava, ¿no? Potencia. Entonces eso sería, por ejemplo, si nosotros detectamos que el comportamiento no es lineal. Si el comportamiento no es lineal, entonces puede ser que sea cúbico. A veces nosotros no podemos graficar eso. Cuando tenemos datos así muy complejos no los podemos graficar, y entonces tendríamos que estar jugando nosotros con el pronóstico, incluyendo, por ejemplo, la x1 con sus variables, x1 y luego la x1 cuadrática, x1 cubo, ¿sí? Y luego la x2 y la x2 normal y al cuadrado y al cubo, y luego la x3 igual, normal al cuadrado, al cubo, etcétera, ¿no? Para todas sus características. Y entonces, aparte de la interacción entre las variables, también tendría que agregarse, por ejemplo, decir x1 por x2 por x3, y luego x1 al cuadrado por x2 por x3, luego x1 al cubo por x2 por x3, y luego x1 por x2 al cuadrado por x3, x1 por x2 al cubo por x3, x1 por x2 al cuadrado por x2 por x3 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces empiezan a crecer todas las combinaciones de forma exponencial, o incluso más todavía que exponencial, ¿no? Y entonces se empieza a complicarse la predicción cuando tienen un comportamiento que no es lineal. Muy bien, aquí por ejemplo, en el ejemplo que quiero poner, el del gas, lo puse nada más porque existe esto del gas. Nosotros hicimos un experimento por aquí. Estamos aprovechando que tenemos el video. Y voy a mostrarles con la cámara un sensor. Permítame.
eh, ya agregué. Ahora voy a aplicar una. Ahí está, ahí se alcanza a ver la cámara. ¿Sí? Aquí se ve un sensor. ¿Sí? Este sensor ahorita está, ahí está. Bueno, agregarlo un poquito, ahí está, ¿no? Está como al 100% cargado, porque este está así. Voy a moverme para tener una mayor. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces lo solté. A ver, ahora está al 20%, ya está casi. La cámara no se ve bien. Ahí, por ejemplo, tiene un 10%. Tiene que ver cómo está aquí el sensor. Se supone que eso de ahí es un flotador. ¿Sí? Se supone que esto es un flotador. Y entonces eso puede oscilar, puede variar de acuerdo a la cantidad de gas. Y entonces aquí nosotros tenemos un sensor puesto, un sensor de efecto Hall, ¿sí? Que ahí se ve el cable, que sale el cable. Aquí al final se ven los alambritos. ¿Sí? Vamos a ver si se alcanzan a ver los alambritos. Ahí se ven los alambritos. Esos alambritos nosotros los conectamos a un protoboard. ¿Sí? Aquí, como nosotros vemos, voy a ver si se alcanza a ver. Es un acoplamiento mecánico el que tiene aquí el flotador. De forma que si yo lo voy a mover, a ver si se alcanza a ver. Esta cámara no tiene mucha sensibilidad al movimiento. Le muevo yo y se pierde. Ok, bueno, el caso es que estos sensores van en los tanques estacionarios de gas. En los tanques estacionarios de gas. Muy bien, voy a quitar ya la camarita. Ok, quité la camarita. Y voy a guardar este sensor de nivel. Ahí está. Ya lo estoy guardando aquí. Muy bien, continuamos. Entonces, lo que hicimos nosotros, con ayuda de unos jóvenes que me ayudaron, la buena voluntad de ayudarme. Por ejemplo, lo que hacíamos era leíamos nosotros, poníamos manualmente en el 10%, al 10% la aguja. Pues ahí está el 10%, sí, ahí está el 10%. Ok, ¿qué valor está leyendo el Arduino? Que lo hicimos en el Arduino. Y el Arduino lo que hacía era que leía el valor y lo desplegaba en el serial, en el puerto serial. No, pues que nos da tal valor. ¿Sí? Entonces por aquí lo tengo yo, los valores. Ahí están los valores más o menos. Sí, por ejemplo el 10% de 110 lo pusimos en el 15 y nos daba 160, en el 20 nos daba 200 y así. Estos eran los valores que nos daba. Entonces nosotros tomamos todas estas lecturas, estas 17 lecturas por así decirlo. Entonces el objetivo era hacer una fórmula para predecir. Es decir, por ejemplo, tú lees un valor, por ejemplo, vamos a ponerle 500.
lees 500 con el Arduino. Entonces, ¿qué valor es? Pues sabes tú que debe de estar entre el 45 y el 50. ¿Ah? Pero, ¿qué valor sería? No sé, 48 o 47, algo así. Entonces, ahí ocupamos hacer una predicción. Y esto fue un caso real, nosotros lo usamos, ¿sí? Nosotros lo usamos para hacer la predicción. Esto se llama caracterización del sensor en instrumentación. Dentro de la instrumentación se llama caracterizar el sensor porque a veces el sensor no te responde de forma lineal. Como por ejemplo nosotros en este ejemplo estamos viendo que el sensor no responde de forma lineal, sino que la recta a veces queda por arriba, a veces queda por abajo, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, ¿y qué tal si el comportamiento del sensor no es lineal y es cuadrático, por ejemplo? Entonces lo que hacíamos era, poníamos gas de segundo orden, entonces checamos, entonces ya, por ejemplo, en el segundo orden ya se le parece un poquito mejor, ¿sí? Entonces, bueno, entonces a ver, si fuera de tercer orden, vamos a ver, de tercer orden, pues se parece un poquito más. Creo que la que tuvo un menor error fue la de tercer orden, ¿sí? Pero llegamos hasta el quinto orden. Entonces, por ejemplo, aquí ya no mejora tanto, ¿sí? Y para el quinto orden tampoco mejora tanto, ¿sí? Entonces, con el tercer orden sí se ve una mejora más o menos. Y se puede calcular, el error. A ver, el quinto orden, se me ve que el quinto orden está mejor que el... Sí. Se ve que casi la rayita pasa por casi todos los puntos, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, este se podría estar bien. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que hubiéramos escogido este valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imprimir W, ¿no? Una vez que tienes W, tendría que imprimir W, o sea, imprimir los valores de B, imprime los valores de B y de W. Aquí sería B y aquí sería W. Entonces tendríamos que multiplicar por 60.59 por 9 por 3 por 1 por 9. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo ese que dijimos de que si lees 500, ¿cuánto sería, no? Entonces, por ejemplo, tú estás leyendo 500, entonces 500, ¿sí? Más 50, no, perdón, es 50 más 60.59 por 500 más 9.77 por 500 al cuadrado, ¿eh? Por 500 al cuadrado más 3.10 por 500 al cubo más 1.01 por 500 a la 4 más 9.54 por 500 a la 5. ¿Y esto qué me da? ¡Torón! Ah, no, pero es que... tengo que hacerle tengo que hacer el escalamiento antes de hacer eso. Tengo que escalar de una por una, ¿sí? Para no complicarme tanto, voy a agarrar mejor
una de segundo orden, ¿sí? La de segundo orden, que más o menos tiene aceptable, ¿sí? Entonces, para eso, entonces voy a imprimir, que me imprima también eh, la media, y el rango, ¿sí? Que me imprima la media y el rango. Entonces sería media y aquí sería rango. Vamos a ver, ahí está, media, rango. ¿Qué hace ahora? Entonces, como si lo queremos hacer a mano, por ejemplo, la fórmula que está sería 50 más voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Que sería en este caso 50.86, que va a multiplicar a algo, más 25.28, que va a multiplicar a algo, ¿verdad? Y este también que va a multiplicar a algo. Ok, y esto que se va a multiplicar en este caso sería el cuadrado. Aquí me faltó ponerle el punto, ahí está, 25.28, que ese 3 era el punto. Muy bien, ahora, ¿cuál es la X? Vamos a suponer que fueron los 500, pero a esos 500 le voy a poner otro paréntesis, le voy a restar la media, que fueron 510, ¿sí? Y lo voy a dividir entre el rango, que fue 758. Muy bien. Y luego, ahora para el siguiente caso, van a ser otra vez paréntesis, van a ser los 500 menos la media, que fueron 318.962.82, esa es la media, entre el rango, que son 74.413.24. Ok, según yo ahí, entonces me diría que si yo leí 500, correspondería al 53. Entonces nosotros vamos aquí y correspondería al 53. No sé si sea el 53. Debería de estar más acá, ¿no? Más acá. Bueno, pues este sería el modelo, ¿sí? El modelo de lo que yo leo y lo que sería, ¿no? Entonces esta operación es la que nosotros hacíamos en el Arduino para decir qué porcentaje es lo que estamos leyendo en del sensor, qué porcentaje sería más exacto por ya la caracterización del sensor. Muy bien, jóvenes, ya lo que sigue, la siguiente clase, es ver regresión logística, que se utiliza dentro del problema de clasificación. Es decir, ahora nosotros ya vamos a tener clases y tenemos que identificar a cuál clase pertenece un elemento determinado, si es tal o cual clase. Sale. Nos vemos.